Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya después de conocer todas estas increíbles ciudades que nos fuimos a pasear un poco por Francia, nos tuvimos que regresar obviamente a Rumanía, pero este video que se viene es uno que quería hacer ya desde hace muchísimo tiempo y no nos habíamos dado la oportunidad de hacerlo, porque obviamente estando en este país hermoso de Rumanía teníamos que visitar uno de sus lugares más emblemáticos y con una leyenda, la cual todo mundo estoy seguro que lo conoce. Así que nos vinimos al medio de Transilvania a conocer esa leyenda, si es cierta, si no es cierto lo que se cuenta sobre uno de sus lugares más emblemáticos en el país del vampiro. Así que acompáñenme a conocer este increíble lugar que es el Castillo de Bran, o quizá ustedes lo conozcan mejor como el Castillo de Drácula. Este castillo se encuentra en la ciudad con el mismo nombre, la ciudad de Bran, que está cerca de aquí de la ciudad de Brașov, que igual ya hicimos un video en el canal de esa hermosísima ciudad de Rumanía. Si no lo han visto, se los dejo aquí y pásense a ver lo que es sorprendente esa ciudad. Para llegar acá desde Bucarest tomamos un tren hacia Brașov, que en esta ocasión afortunadamente nos tocó sin gente, así que disfrutamos bastante del viaje y de las vistas que puedes ver en el recorrido por los bosques de Rumanía. El viaje fue unas 2 horas aproximadamente y de ahí hay que tomar un autobús. Te lleva de Brașov hacia la ciudad de Bran. Digamos que es más o menos 1 hora más de camino para llegar a esta pequeña ciudad que honestamente desde que uno llega ya se siente una vibra diferente. Montañas, el aire ya un poquito más frío, casitas tradicionales y en la cima esa enorme fortaleza vigilándolo todo. Este castillo fue construido por allá del año 1377 como una fortaleza y la función principal que tenía obviamente no era pues tener aquí vampiros, sino que era proteger las rutas comerciales que pasaban por esta zona. Como pueden ver desde aquí, su ubicación era perfecta para vigilar todo el paso montañoso y controlar quiénes entraban y quiénes salían de toda esta región. Durante siglos este castillo fue clave militarmente. Aquí se cobraban impuestos a comerciantes, se vigilaban invasiones y se defendía toda la frontera de todas las amenazas posibles. Con el paso del tiempo fue cambiando de mano en mano. Primero fortaleza militar, después residencia noble y años más tarde incluso hogar de la familia real rumana, especialmente de una en específico, de la reina María. De hecho, gracias a ella, este castillo cambió su aspecto totalmente, de ser un castillo frío, oscuro, a ser un castillo más moderno y muchísimo mejor decorado y habitable. Imagínense nada más todo este territorio hace 600 años, la gente entrando, saliendo de este castillo, comerciantes cruzando estos trayectos día con día. Y lo más loco es pensar que en esta época estos bosques eran muchísimo más densos de lo que son hoy en día. Literalmente viajar de noche por aquí, no sé, debía sentirse como entrar a otro mundo. A ver, no les voy a mentir, sí da una vibra medio tétrica estar aquí, y eso que estamos en pleno día. Venir aquí de noche, me imagino que la experiencia debe ser un poco más diferente. Pero entonces te preguntarás, ¿dónde empezó todo este mito, toda esta leyenda de Drácula? Y la respuesta es que ni siquiera empezó aquí en Rumanía todo esto, sino que fue fuera de aquí. No era como que la gente estuviera pasando de boca en boca que aquí se hospedaban vampiros o cualquier cosa, sino que en 1897 todo comenzó por un libro. El escritor irlandés Bram Stoker publicó una novela llamada Drácula, donde el personaje principal era un conde vampiro que vivía en un castillo remoto en Transilvania. Esta novela mezcla misterio, terror y supersticiones de esta Europa del Este y rápidamente se volvió famosa en todo el mundo. Todo lo que escribió lo construyó investigando mapas, relatos y leyendas antiguas. Así comenzó todo.
en un castillo remoto en medio del bosque, en medio de Transilvania. Después de todo este mito que se creó a través del libro, la gente dijo, este mismo es, y aquí es donde vivía este tal Drácula. Pero lo más gracioso de esta historia es que este escritor ni siquiera había visitado Rumanía, no la conocía para nada. Así que ahora te preguntarás, entonces, ¿en dónde se inspiró? ¿O por qué inspiró este lugar en específico a su libro? Para responder eso, tenemos que viajar al siglo XV y conocer al personaje que inspiró una de las historias más famosas del planeta. Le llamó muchísimo la atención un personaje en particular del cual encontró en diferentes libros de cultura popular en toda Europa. Su nombre era Vlad III Draculea y este pues gobernó toda esta zona durante el siglo XIV y tenía un apodo muy particular. Se le conocía como Vlad el Empalador. El nombre ya nos da una idea de por qué se volvió tan temido, porque así como su apodo indica, su castigo favorito era empalar a sus enemigos en enormes estacas de madera. Estamos hablando de una época que en sí era brutal. Y aparte se estaba llevando una guerra aquí mismo en contra del Imperio Otomano. Y obviamente, hablando de la Edad Media, pues ya se imaginarán esa época de violencia. Entre traiciones políticas, invasiones, la violencia era muy común en toda Europa. Pero ese es el detalle, porque aún así Vlad logró destacar entre lo peor de lo peor y utilizó ese miedo como arma principal. Los relatos sobre su crueldad comenzaron a expandirse por todo el continente. Algunos, de hecho, decían que cenaba rodeado de todas estas personas. Otros aseguraban que miles murieron bajo sus órdenes. Con el tiempo, muchas historias fueron obviamente exageradas por sus enemigos, pero funcionaba perfectamente para convertirlo en una figura casi monstruosa. Y es aquí exactamente que nace la conexión con Drácula. Así que nos volvemos a hacer la pregunta entonces, ¿Vlad Drácula existió o no? Porque déjenme agregarle otro dato interesante que confirma la teoría de muchos, porque Vlad tenía un título heredado por su padre, miembro de la Orden del Dragón. Su padre era conocido como Dracul, que significa dragón, y Drácula básicamente significa hijo del dragón. Así que sí, técnicamente Drácula sí existió, pero no como un vampiro inmortal como todos lo cuentan, sino como uno de los gobernantes más temidos de la historia medieval. Así que con el tiempo, el cine, la cultura y todo el mundo empezó a conectar este lugar con la historia del Conde Drácula. Así que para conocer un poco más la vida de Vlad, la historia de este castillo, vayamos hacia adentro y conozcamos un poco más el interior y entendamos más cómo creció esta gran historia. Porque ahora sí entiendes ya cuando caminas por estas salas perfectamente cómo la imaginación pudo convertir este lugar en una historia de horror. Los pasillos son tremendamente estrechos como cualquier castillo de la época, donde solo se puede pasar uno por uno. Las escaleras parecen laberintos y las habitaciones, que en la primera parte del recorrido te cuentan la historia más moderna, pero mientras más te vas adentrando y subiendo a las partes superiores, ahora sí, empieza la experiencia Drácula. Incluso ahorita de día, les digo, se siente misterioso. Imagínense de noche, estando aquí adentro, oscuro, con estos pasillos. Yo creo que quizá hasta puede ser más sorprendente. Con todas sus habitaciones oscuras, con animaciones que cada vez te hacen sentir que en algún momento, ya sea un fantasma o un vampiro, te va a salir por la espalda. Un recorrido increíble que se disfruta también mucho si vas con un guía que te va contando todos los detalles de cada una de las habitaciones y cada rincón que tiene siglos de historia. Y si esto aún no te convence, si el ambiente no era suficientemente perturbador dentro del castillo, hay una sala especial.
donde vas a encontrar instrumentos medievales utilizados en distintas épocas. Y no te estoy hablando de instrumentos musicales, sino de la sala de torturas. Aquí se exhiben réplicas y herramientas inspiradas en métodos de castigos medievales. Jaulas, sillas con púas, mecanismos de inmovilización y dispositivos utilizados para interrogar prisioneros. Obviamente muchas de estas piezas pertenecen más a recreaciones históricas que al uso directo que utilizó Vlad en específico, pero la verdad ayudan un poco a entender el nivel de brutalidad que existía en Europa durante aquella época. Y también, obviamente, ponerte a pensar un poco que para la gente medieval esto era completamente normal. La historia nos hace creer que los malos eran los vampiros y terminas descubriendo que los verdaderos monstruos muchas veces somos nosotros mismos, los humanos. Y aunque Drácula nunca vivió aquí, toda esta historia se hizo súper grande que convirtió a este lugar en un lugar súper famoso en toda Europa. Aunque ya después de tanta oscuridad, el castillo también tiene una experiencia un poco más moderna. Y sinceramente es increíble. Este lugar se llama el Túnel del Tiempo, donde hay efectos audiovisuales, luces, sonidos y proyecciones para recorrer toda la historia completa de este castillo. Desde su construcción medieval, pasando por guerras y reyes, hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Literalmente es como pasar del siglo XIV al presente en cuestión de minutos. Eso sí, también mezcla perfecto las dos caras de Bran, la historia real y el mito. Porque al final, a ver, seamos sinceros, este lugar no sería tan famoso sin toda la leyenda de Drácula, pero tampoco tendría tanta fuerza si no existiera toda la historia verdadera detrás. Y hasta aquí el video de hoy, amigos, aquí en este lugar impresionante donde el mito se volvió realidad. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué importa más para ti? ¿La verdad histórica o la historia más allá que hace que un lugar se vuelva aún más épico? Porque este lugar, además de tener las dos, nos enseña algo muy importante. Que esto se trata de entender cómo la historia, la literatura y la leyenda pueden mezclarse hasta volverse inseparables. Espero hayan disfrutado muchísimo conmigo este pequeño recorrido por este increíble castillo de Bran, el castillo de Drácula, y hayamos aprendido juntos de esta increíble historia de cómo se creó este grandísimo mito y esta leyenda que cruzó todos los continentes. Ahora nos toca una travesía que me tiene súper emocionado. Nos vamos a ir a conocer algunos países. Ya lo estarán viendo en los siguientes videos, así que no olviden activar esa campanita para que les llegue la notificación de los siguientes videos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, ya saben, y compartan el video. Dejen su like, todo, y nos vemos en un próximo video con una gran sorpresa. Bye.